Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario temático, en este caso del lunes. En este caso, bueno, pues lo hemos llamado activos anticoronavirus. Bueno, pues que nos pueden echar una mano a compensar o nos deberían haber estado echando una mano durante estos últimos 15 días a compensar las fuertes caídas que ha tenido el mercado de renta variable en toda su generalidad, bueno, pues durante estos días, ¿no? Lógicamente, y atendiendo también a cómo se han ido desenvolviendo los diferentes eventos durante la semana, pues entiendo que estos dos seminarios, principalmente el de cobertura de cartera de valores y este, estrategia de cobertura con índices, ¿vale? Espero que os hayan servido de utilidad porque, bueno, pues son operaciones que los grandes inversores de largo plazo que tienen cartera de valores y que no suelen venderlas, sino que simplemente pues tienen una política de cobro de dividendos y cuando ven correcciones, en lugar de vender la cartera, pues lo que hacen es tomar posiciones contrarias de sus índices de referencia correspondientes para compensar esa caída de patrimonio en sus acciones para obtener una liquidez en ese plazo de recorte. Dicho eso, bueno, pues un poquito el seminario de hoy lo que busca es recordar o recordaros cuáles son los activos que tienen un gran interés en este tipo de eventos coyunturales que, bueno, pues independientemente de su duración, suelen tener un buen rendimiento en estos activos que, bueno, pues nos puede permitir, si ya lo teníamos en cartera, minimizar el impacto, reducir el impacto de, bueno, pues de las caídas o incluso en algunos casos pues obtener rentabilidad, ¿vale? Veremos en algunos casos concretos las subidas que han tenido estos valores durante estos últimos 15 días, prácticamente desde el viernes. Os voy a hacer un recordatorio del calendario. Vamos a ver, marzo, desde el fin de semana, del segundo fin de semana aproximadamente, el 12-13 de febrero, pues hemos visto como estos últimos 15 días, 20 días, pues a muchos os habrán saltado stops, os habrán saltado stop outs, incluso en algunos extremos, pues esos margin calls, porque no habéis puesto stops y el propio sistema, para evitar que perdierais más de la mitad del capital, pues os han ido cerrando las posiciones. Vale. A colación de un informe que os publicamos la semana pasada, el miércoles o el jueves, sobre activos anticoronavirus, pues ha venido un poquito a colación hacer este seminario. Muchas veces limitamos la lectura de las noticias al titular y al primer párrafo que nos podemos encontrar, pero muchas veces perdemos la atención de que leer el informe o el comentario en su totalidad nos puede dar pie a encontrar alguna oportunidad interesante dentro de los mercados financieros, activos puntuales que, si bien no tenemos la costumbre de invertir haciendo cortos, pues buscar activos que puedan hacerlo bien en estos periodos bajistas, pues nos puedan servir. En primer lugar, quería un poco hacer mención al primer instrumento, que no es el instrumento por excelencia, pero lo veremos lógicamente, como es el oro y algunas divisas, como es el dólar y el franco suizo y el yen japonés, que han tenido un buen rendimiento durante estas dos últimas semanas y que lógicamente pues habrán hecho las delicias de aquellos inversores que normalmente trabajáis con el mercado Forex y sabéis de la importancia que tiene ese mercado porque suele indicar de manera muy adelantada el comportamiento futuro en el corto plazo de las acciones, ¿no? Pues de esa manera seguro que algunos de vosotros no os habrá ido tan mal o habréis compensado alguna pérdida en una cartera que tengáis. Dicho eso, el primero que quería tratar es el índice biotecnológico, ¿vale? Este instrumento, el US Biot, si vemos la boleta de nueva orden, vemos que tiene swap diario. Esto no es un futuro, no es el índice de un futuro. Es una cesta, es un índice que se ha creado a partir de una cesta de valores del sector biotecnológico que bueno, pues permite posicionarse exclusivamente en este tipo de sectores que son proclives a hacerlo mejor que el mercado en el doble sentido, es decir, caer menos de lo que lo hace el mercado o incluso en el mejor de los sentidos, que suban cuando el mercado cae. Dado que es un índice general del sector,
también ha caído con las caídas que hemos observado durante los últimos 15-20 días, como lo ha hecho, por ejemplo, el SP500. Ahora voy a darle aquí a la derecha, como tengo solapado el índice americano, podemos ver el comportamiento, ¿vale? Como podemos ver, tomando incluso base 100, siempre utiliza base 100, el último precio que encontremos en el gráfico según lo hayamos marcado, podemos ver que la sensibilidad del SP500 es mucho más grande en la fuerte caída que hemos visto que lo ha hecho este sector en sí. Por lo tanto, es un sector defensivo en una circunstancia del ámbito sanitario como es el coronavirus en el mercado, ¿no? Pues aquí tenemos un primer instrumento que nos podría haber servido, es decir, el sector de la biotecnología. El comentario que podemos tener a partir de él es que a medida que los brotes del coronavirus comenzaron a aparecer fuera de China, pues encontrar una cura es lo que se ha vuelto aún más importante para este sector. Dicho eso, no debería ser difícil señalar que esta industria podría beneficiarse del brote en el medio largo plazo, entendiendo que en cuanto haya una cura, oficialmente hablando, una cura que pudiera ser distribuida a nivel global, pues estas compañías compiten entre ellas para desarrollar dicha vacuna y los tratamientos para el nuevo coronavirus. Y es probable que el primero en mostrar una cura efectiva atraiga la atención de los inversores. Sin embargo, ¿cómo pueden estos saber qué compañía será la primera? Como no lo podemos saber, afortunadamente disponemos de este instrumento para no tener que adivinarlo, simplemente sabiendo que estoy apostando por el sector que por un lado o por otro será el que desarrolle la vacuna, pues lógicamente yo me posiciono en el sector en general. De esa manera no tengo que especular sobre cuál será la compañía, apuesto sobre todo el sector en sí y me quito de preocupaciones. De esa manera podremos obtener esa exposición al sector biotecnológico de los Estados Unidos. Este sector es especialmente el de Estados Unidos. Recordemos que los laboratorios más avanzados en la búsqueda de una cura son los americanos y este índice está compuesto por la mayoría de sus componentes del mercado americano. Tomando una posición en este índice, pues podría ser interesante y además rastrea el rendimiento de las 30 compañías más grandes con exposición directa a la industria biotecnológica. Por lo tanto, es un índice vivo. Si hay alguna compañía que deje de estar compuesta o deje de pertenecer a ese top 30, esa compañía saldrá del índice y entrará en su lugar una compañía que cumpla los requisitos. Y si bien este índice también ha caído esta semana, sufre menos que lo hace el SP500. Y aparte a nivel técnico, viendo que hizo un doble techo muy corto en los máximos recientes, que lo tenemos aquí, y después de la caída, después de haber, de hecho, haberse apoyado tanto en su retrocesión del 38,2 como en el 50%, recordemos que por bueno, pues la teoría precio-volumen y por Fibonacci, los movimientos armonizados suelen ir de la mano de correcciones en torno al 50% de Fibonacci para luego recuperar el movimiento alcista. Por lo tanto, ahí tenemos una posición bueno, pues aparentemente interesante. Es cierto que la jornada de hoy ha abierto con un hueco alcista tremendamente fuerte, que es la vela que tenemos aquí, y nos hemos perdido pues aproximadamente unos 30 puntos del índice, un 3%, porque el índice cotiza por encima de 1000. Pero bueno, en cualquier caso, todavía nos queda unos 80 puntos adicionales para alcanzar los máximos históricos de este sector. Y aparte, bueno, pues viniendo de niveles de casi, que no se confirmaron sobre venta por RSI, podríamos prestar atención a este índice. En cualquier caso, bueno, pues es un instrumento que para aquellos que no lo conocierais, pues podéis prestar atención para ver lo que podría pasar, al menos hacerle un seguimiento. Segundo índice, en este caso de la misma composición, pero del sector de los videojuegos. Os parecerá irónico que el sector de los videojuegos pudiera revalorizarse con el tema del coronavirus, pero pensarlo bien. El sector de los videojuegos requiere de que estemos mucho tiempo delante de los televisores, de nuestros ordenadores, de las videoconsolas, etcétera. Y bueno, pues teniendo en cuenta que China es un país de unos cuantos cientos millones de ciudadanos y que han tenido una cuarentena y en algunos sitios todavía están en cuarentena, sabemos que bueno, pues, este sector necesita de que tengamos mucho tiempo libre
ya sea por ocio o por obligación, como ha sido en este caso, y se ha observado que el movimiento del US Game, que es un índice también compuesto por una cesta de valores del sector de los videojuegos, de hecho este índice está compuesto en su mayoría por compañías asiáticas, ha visto cómo se ha revalorizado con muchísima fuerza, incluso el impacto negativo del coronavirus ha sufrido menos este nivel, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque han tenido tanto tiempo libre que han destinado su ocio obligatorio, su ocio forzoso, a bueno, pues, pasar el tiempo, matar el tiempo a través de los videojuegos. En este comportamiento hay un movimiento similar al que hemos visto en el sector de la biotecnología, y siempre que la sensibilidad sea inferior a la del SP500, podemos esperar que sea un sector defensivo dentro del coronavirus. ¿Que se ha visto afectado? También. Ha habido un doble techo importantísimo y mucho más evidente en el sector biotecnológico, donde la primera resistencia bajista o el primer soporte estaba en el nivel de los 1.270 puntos, que obviamente los perdió, y con el mismo movimiento armónico de Fibonacci, en este caso todo se quedó incluso en el 38,2%. Es decir, este incluso es más defensivo que el propio sector biotecnológico del índice que hemos visto previamente. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso el movimiento correctivo ha sido menor que en el propio del sector biotecnológico, y ha habido una oportunidad que bueno, pues, muchos incluso han podido utilizar. Este índice tiene un poquito más de antigüedad que el biotecnológico y tenemos muestra de la media de 200 sesiones, que es la línea de color naranja que vemos resaltada, y bueno, pues parece ser que esa media ha supuesto un soporte bastante importante, y que en el caso del pasado jueves, aunque llegó a cotizar por debajo, cerró justo en esa línea de 200 sesiones, y la sesión del viernes, que fue inicialmente negativa, consiguió remontar incluso por encima de esa media de 200, confirmando ese nivel. En segundo lugar, hemos visto cómo hay un pequeño rebote alcista en el mercado, fruto de la posible decisión de los bancos centrales más importantes, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Suiza y el Banco de Japón, que son las principales economías que más podrían afectar a nivel global su decisión de tipos. Y bueno, pues parece que podría haber un recorte, o se está descontando, mejor dicho, la posibilidad de un recorte de tipos de interés para mejorar o incentivar a la economía, algo que en el corto plazo puede estar muy bien para salvar los papeles, pero recordemos que para el largo plazo, después, subir los tipos de interés no va a ser tan sencillo, requiere de una mejora de los datos macroeconómicos, y después de haber visto hoy cómo el calendario económico dejaba mucho que desear en la mayoría de los casos de las principales potencias, donde la mayoría de los datos PMI perdían el nivel de los 50 puntos, pues lógicamente eso no está muy bien visto. Dicho lo cual, el sector de los videojuegos podría ser una opción alternativa a largo plazo para tomar una posición defensiva o menos correctiva del el impacto que tiene el coronavirus en los mercados. Al igual que en el US Biot, este índice es una cesta de contado. Por lo tanto, tiene apalancamiento, y ese apalancamiento de 1 a 10 está sujeto a un swap diario, porque no es un futuro. Este futuro no cotiza, no existe. Es una cesta de contado de los valores que lo componen de este sector, y bueno, pues para poder disfrutar de ese apalancamiento hay un coste de financiación diario, pues nada, para una posición muy pequeñita de un margen aproximado de unos 5.000 euros, que es una exposición media de unos 64.000 dólares, estamos hablando de un coste diario de unos 16,38 euros, según pone aquí. La posición más pequeña, llegando al extremo, un microlote, serían apenas 114 euros de margen, 1.280 dólares de nominal de exposición y apenas 33 céntimos de coste de financiación diaria. Dicho esto, lógicamente, pues hemos visto otras compañías. La Organización Mundial de la Salud ha comentado que, dado que a los inversores están buscando cuál podría ser la compañía que fuera la primera en desarrollar una cura, desde la propia Organización Mundial de la Salud han dicho que el lunes el fármaco Remdesivir, desarrollado por la compañía estadounidense Gilead Science, podría ser el único hasta ahora en mostrar eficacia.
Han comentado que se enviaron muestras del tratamiento a Wuhan y se aplicaron a 760 pacientes. Los resultados se harán públicos el próximo 27 de abril y, por lo tanto, podría ser un gran día para la compañía. En las acciones, que la tenemos aquí a continuación, como podemos ver, pues se han revalorizado con muchísima fuerza desde que tenemos constancia del tema del coronavirus. De hecho, la referencia del coronavirus a nivel gráfico está aproximadamente aquí. Desde entonces, el coronavirus y su evolución no ha hecho más que intensificar las compras sobre esta compañía, que desde entonces hemos visto un pico de un 17% de revalorización y tras las fuertes correcciones de la pasada, las últimas jornadas de la semana pasada, la revalorización acumulada ahora mismo es de más de un 7%. Esta compañía, veremos qué es lo que pasa. En principio, esta compañía debería ofrecer buenos datos a partir de abril y es que además esta compañía está dentro del US Biot, por lo tanto es uno de sus puntos fuertes, por lo tanto para prestar atención. Siguiente compañía, otra que hemos visto en este caso ha sido 3M. Muchos habréis visto como en las noticias incluso han hecho una publicidad encubierta o indirecta de esta marca respecto a la escasez de las mascarillas. Si bien las biotecnológicas pueden desarrollar un tratamiento para el virus, hasta el día de hoy lo que podemos hacer es prevenir el contagio. Pues hay un grupo de empresas que está muy ligada a esta demanda de productos, fabricantes de máscaras quirúrgicas y de guantes estériles. Ese aumento de la demanda ha causado una escasez que permite a este tipo de compañías incrementar la producción fruto para cubrir esa demanda. Aunque la unidad de negocio de atención médica, que es la que se dirige 3M para este tipo de producción, solamente representa un 23% de esos ingresos totales en los últimos resultados anuales del 2019. Y la máscara facial no es el único producto que vende. Entonces, en principio, esta subida solamente está justificada por esa urgencia o por esa incertidumbre o ese pánico psicológico que tiene el inversor, incluso a pie de calle, de cara a poderse contagiar, y está haciendo que a nivel bursátil esta compañía se esté revalorizando desde que se conocieron los primeros datos del coronavirus fuera de China, incluso ya cuando había datos importantes dentro de China, más de un 7%. ¿Llegamos tarde a este crecimiento? No tendría que ser así. En principio, recordemos que el coronavirus en los países occidentales y en el primer mundo acaban de empezar, como aquel que dice, y veremos cuál es el impacto que podría tener el coronavirus en todo el cono sur de América, es decir, en toda América del Sur, y por supuesto en África, que acaba de llegar, y sabemos que allí la atención médica adolece un poco por su ausencia. En el caso de 3M, como os comentaba, perdón, que el gráfico antes era de Gilead, en el caso de 3M vemos que, por el contrario, el comportamiento de 3M ha sido más bien negativo. Ha habido un impulso inicial, pero básicamente lo que vemos es que el impacto que tiene ese 23% de sus ingresos de la venta de mascarillas, pues tampoco es que tenga mucho efecto. Aunque esté en niveles de sobreventa, podríamos esperar que hubiera un repunte. Bueno, pues eso está por ver. Lo importante es tener en cuenta que la venta de mascarillas está llegando a unos niveles donde no hay producto, no hay producción, y habrá que esperar a los próximos datos trimestrales de la compañía para ver cuánto se ha podido incrementar esa división de atención médica respecto a los ingresos del último trimestre previo por la demanda de mascarillas. Otra compañía que pudiera pareceros que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero cuando hay un pánico de estas características, lo primero que hacemos es acudir a unos grandes almacenes y hacer acopio de todas las provisiones que pudiéramos necesitar para cubrir las necesidades en un plazo determinado. ¿Qué es lo que ha hecho Carrefour en este caso? Parece mentira que una compañía tan cerca, a la que quizá muchos de vosotros acudís porque es vuestro local más cercano para comprar vuestras viandas y vuestras compras mensuales, pues Carrefour, desde que se han empezado a conocer los datos del coronavirus, aparte de haber arrancado con un gap alcista que todavía no ha cubierto, viene acumulando una revalorización
de otro 7 y pico por ciento. De hecho, ya está empezando a cotizar por lo que ha sido en algunos de sus casos durante el último trimestre del 2019 y principios del 2020 su resistencia dinámica, que ha sido la media de 200 sesiones, que es la de color naranja que tenemos aquí. ¿Podría ser que este movimiento pudiera subir? Bueno, es muy probable, teniendo en cuenta el tamaño de la vela que tiene hoy, bueno, pues podría ser una oportunidad. Carrefour es una de las compañías europeas de grandes almacenes, principalmente de alimentación, que más está viendo incrementada su cotización, fruto de lo que se podría esperar de la misma respecto a su facturación en el próximo trimestre, a cierre vencido, es decir, enero, febrero, que ya lo hemos terminado, y todavía nos queda marzo. Ya no es solo que hagamos acopio de temas médicos, del gel estéril, ¿no? el alcohol de limpieza de las manos, como mascarillas que podríamos encontrar, sino el resto, pues comida, alimentos de enlatados. Parece una tontería, pero podemos ver cómo Carrefour pudiera ser una compañía que nos pudiera defender frente a las oscilaciones negativas que puede tener el coronavirus en nuestras carteras. Y luego ya, para terminar, bueno, para terminar dentro de lo que es las acciones, ¿de acuerdo? Acciona. Este es el impacto de la evolución de Acciona desde que se conocieron los datos del coronavirus. Recordemos que el sector energético es un sector defensivo de la renta variable. No quiere decir que sea un sector refugio, pero para aquellos que no estén habituados a trabajar con renta fija o en activo refugio, como las divisas, el franco suizo o el yen japonés o incluso el euro, el dólar en algunos momentos determinados, ¿vale? O incluso el oro, lógicamente, pues podemos observar cómo Acciona viene, bueno, pues tocando un suelo en aproximadamente 102 euros por acción y cotizando ahora 115, podemos ver que su revalorización neta desde el primer impulso es más de un 12%. Acciona se ha revalorizado un 12% desde que tenemos constancia del coronavirus. Otro valor defensivo que para aquellos que ya lo tuvierais en cartera, pues tampoco habréis sufrido mucho, sobre todo porque sus máximos históricos, ¿vale? Perdón, vamos a quitar esto de aquí. Sus máximos históricos están muy cerca de su cotización actual. De hecho, hoy en la jornada ha llegado a niveles casi de cierre de máximos históricos. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Actualmente índices como tal que recojan a las eléctricas no lo hay. Desafortunadamente también el peso relativo que tienen en el IBEX 35 no es tan fuerte como el sector bancario, pero sí es cierto que el sector bancario es de los que más peso han ido perdiendo relativo de cara o en positivo al sector energético. Acciona, Red Eléctrica, Enagas, Iberdrola, por supuesto, que es la siguiente que podemos ver a continuación en la pestaña, es otra de las compañías que ha tenido un buen rendimiento de cara al comportamiento defensivo de coronavirus. En el caso de Iberdrola, en algunos casos, incluso hemos visto durante la semana pasada que, bueno, pues algunos se preguntaban qué es lo que podría pasar con Iberdrola, que esto se va a caer absolutamente todo. No. Iberdrola es, con diferencia, el activo, el valor del IBEX 35, que en términos relativos menos ha caído. De hecho, esos mínimos que tiene en torno a los 9,97, ¿vale? Le ha permitido una revalorización también de un 7 y pico por ciento. Estamos viendo como que hay un valor común, una revalorización común de los valores que son defensivos o positivos en esta coyuntura actual. Una media del 7%, mientras el resto de activos, como podemos pensar en el IBEX 35, lo voy a sacar aquí para que lo podamos ver, mientras que el IBEX 35 viene pegándose un castañazo bastante grande, ¿vale? Podemos observar cómo en el caso de Iberdrola o en el caso de Acciona, su comportamiento ha sido totalmente contrario, ¿vale? De hecho, en la cartera consenso de XTB de expansión, Iberdrola es la que más peso tiene, es la que más peso está permitiendo aguantar el colchón del resto de compañías que sí han caído, y la cartera de XTB de este primer trimestre es la que menos cae de sus competidoras y, por supuesto, respecto al IBEX 35. ¿Vale? Si nos vamos, por ejemplo, a cartera consenso expansión,
¿vale? Aquí la tenemos. Podemos ver que desde que empezó el año, salvando la de Bankinter, la de XTB es la que menos cae con diferencia. ¿Por qué? Porque el peso más fuerte que tiene es Iberdrola, que viene todavía acumulando un 18,5%, y Celnex, que tiene un 20%, seguido de Faes Pharma, que revaloriza un 19,73. Pues lógicamente, haciendo un buen stock picking, una buena selección de activos, un buen asset management en función de cómo lo queráis interpretar y del tamaño de vuestra cartera, pues este tipo de activos lo han hecho muy bien. Ya si nos vamos a los tradicionales, el oro, por supuesto, en primer lugar. Nos vamos al oro, podemos ver que la fuerte corrección tras la sesión del pasado viernes, bueno, pues ha sido bastante importante. Muchos consideran que niveles por debajo de los 1.600 es un buen nivel de compra, teniendo en cuenta que a nivel global los ETFs, los fondos cotizados, los grandes fondos de inversión y demás, están haciendo acopio físico de oro e inversiones a muy largo plazo sobre el metal precioso, bueno, pues que han hecho incluso que sumando eso al efecto especulativo que tuvo el oro en algunos momentos de, bueno, pues de finales del mes pasado, el oro llegará a niveles de $1.690 por onza. En cualquier caso, el movimiento de largo plazo es un canal alcista donde hemos visto su cotización fuera de ese rango y en cualquier caso la cotización actual está justo en los niveles de la gran caída que tuvo en abril del 2013, donde llegamos a ver niveles de 1.700, $1.800 por onza y de golpe y porrazo en apenas bueno, pues 3 meses se perdió prácticamente bueno, pues un 25% del precio del metal precioso. Desde entonces, aun con mercados alcistas y bajistas, el oro no ha hecho más que corregir al alza. Siguiendo por ello, pues, ¿qué es lo que podríamos observar? El mercado de divisas. En Forex hemos visto como el oro no, el dólar se ha revalorizado con muchísima fuerza, ¿vale? El dólar ha sido un valor refugio, aunque no lo creáis, durante este último mes, ¿vale? Fruto de la fortaleza de la economía americana, y ahí podemos observar cómo el oro ha hecho, bueno, pues ha obtenido muchísima fuerza durante el último mes, al igual que el euro, que también se ha revalorizado, y el franco suizo. ¿Eso qué quiere decir? Que a excepción de las divisas emergentes que han ofrecido una gran rentabilidad y una gran volatilidad, en movimientos, bueno, o en pánicos, normalmente intentamos apoyarnos o buscar rentabilidad o seguridad en aquellas divisas donde un gran banco, bueno, pues un gran banco central sirve de apoyo para las grandes economías. ¿Dónde lo hemos visto? En la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo y en el Banco Central de Suiza. Por otro lado, el yen japonés se ha revalorizado incluso más que el dólar, pero menos que el franco suizo y el euro. Más o menos en este mes vista hemos podido ver ese comportamiento. Y en términos relativos, si queremos hacer algún movimiento, pues ¿qué es lo que hemos visto? Vamos a buscar otro gráfico que está un poquito mejor dibujado. El dólar se ha revalorizado muchísimo más que lo que lo ha hecho el euro. Y fruto de ello es que después de haber visto ese suelo en el 1,08, el tipo de cambio del euro frente al dólar ha pasado de cubrir apenas una figura entera a hacerlo con casi 3 figuras, 0,9, 0,10, 0,11. Y ahora mismo está cotizando incluso por encima de su media de 200 sesiones, que como podemos ver en el histórico, ha supuesto en la mayoría de los casos una resistencia dinámica. ¿De acuerdo? Pues básicamente el comentario del seminario era esto, enseñaros bueno, pues los instrumentos que tenéis disponibles dentro de toda la cartera de activos de XTB, el índice biotecnológico, el índice de los videojuegos, concretamente Gilead Gilead Science, perdón, y 3M, y luego otros activos que parecen menos relacionados con el coronavirus, como pudiera ser Carrefour, y por supuesto siempre apoyarnos en valores defensivos que no de refugio, como lo son Acciona e Iberdrola. Prestar atención a vuestras carteras, compensar algunas de las posiciones y sobre todo, aparte de hacer un stock picking con este seminario, prestar atención al seminario de cobertura de cartera de valores americanos por el efecto divisa, que ahora mismo os veréis perjudicados aquellos que tengáis acciones americanas
desde hace 2 semanas. Y, por supuesto, la estrategia de cobertura con índices. Si yo tengo una cartera de acciones americanas y quiero cubrir las caídas, pues me tengo que poner corto del índice de referencia, ya sea el Nasdaq, el Dow Jones o el S&P 500, para que todo lo que pierda de mis acciones lo estoy ganando en esa cobertura. Y si son acciones españolas, el IBEX 35. Si son acciones cómputo general europeas, el Eurostoxx. Si son acciones alemanas, el DAX 30. O si son francesas, el CAC 40, el MIB italiano o el FTSE británico. ¿De acuerdo? Muy bien, por mi parte nada más, agradeceros la asistencia, espero que el seminario os haya servido de ayuda y bueno, pues nos vemos en próximos seminarios. Un saludo, muy buenas tardes, hasta mañana.